Tenemos Gálatas, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 20 dice de la siguiente manera. Y así dice Pablo, así lo declara Pablo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Y ya no vivo yo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremenda declaración del apóstol Pablo. Hoy quiero hablarte bajo el título Nacidos para morir. Nacidos para morir. Por favor, ahí donde estás, acompáñame a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te pedimos que esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón para compartir con tu iglesia, sea producida y hablada directamente por tu Espíritu Santo. Te rogamos que tú te muevas a través de este lugar por medio de tu Espíritu Santo, quitando toda barrera, Señor bendito, para que esta palabra haga, Padre bendito, lo que tú quieres que haga. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos toda la alabanza y la adoración a ti, mi amado, porque tú eres bueno y un Dios maravilloso. Aleluya. Bien, iglesia. Entonces quedamos en que en esta ocasión vamos a hablar bajo el título Nacidos para morir. Nacidos para morir. Ahora escucha esto. En esta parte de la Biblia se nos habla de un conflicto entre Pablo y Pedro, ¿ok? Si tú lees unos versículos anteriores te vas a dar cuenta que hay un conflicto entre manos. Pedro cometió un error terrible, cometió el error de actuar con hipocresía. Así estaba actuando Pedro, con hipocresía, tratando a los gentiles y a los judíos de manera diferente, ¿ok? O sea, actuaba cuando se juntaba con los gentiles, es decir, todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, se comportaba de una manera, pero cuando venían los judíos se comportaba de una manera diferente e incluso enseñaba cosas diferentes con los gentiles. Pasaba eso y con los judíos le pasaba otra cosa, ¿no? O sea, prácticamente parecía ser que Pedro tenía dos personalidades en ese preciso momento. Parece que tenía dos personalidades, ¿sí? Entonces, tenemos un problema entre manos del apóstol Pedro y este desliz de su comportamiento del apóstol Pedro fue señalado por el apóstol Pablo. Inmediatamente lo confrontó a Pedro. Pablo confrontó a Pedro porque decía, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te estás comportando de esta manera? Y lo reprendió inmediatamente. Ahora, el cristiano puede llegar a cometer el mismo error que Pedro. Sí, mi hermano, tú y yo podemos cometer exactamente el mismo error. Puede ser que algunos de nosotros lleguemos a comportarnos de una manera con nuestros hermanos en la fe o en la iglesia, pero de otra manera con la familia, con los amigos, en la escuela, en el trabajo. ¿Me doy a entender? Podemos y puede pasar, y muchas veces sucede. Parece que aquí pintamos ser bastante creyentes y bastante cristianos, pero en el momento que estamos fuera de estas cuatro paredes hay algunos que terminan comportándose de una manera diferente. Y Pablo es exactamente por eso que reprendió a Pedro con su actitud. Pero no solamente hizo eso el apóstol Pablo, sino que el apóstol Pablo en el versículo 20 que acabamos de leer, él en esta declaración lo que hace es mostrar lo que debe de ser un verdadero cristiano que ha sido justificado y transformado por el poder de Cristo. Pablo aquí en este preciso momento está demostrando que el cristiano es de solo una pieza el creyente, mi hermano, iglesia. El cristiano no tiene dos caras, no es uno afuera y no es uno adentro, no es con unas personas una forma y de otra manera con otras personas, como en el caso de Pedro, como podemos ver. Para Pablo en su persona, el día en que él nació de nuevo, él tuvo un encuentro con Cristo, pero escucha esto, él también murió a su vida anterior. Eso significa, mi hermano, que al nacer de nuevo y ser regenerados o restaurados por Cristo, los cristianos deben dejar atrás el mundo, su vida pasada y todo lo relacionado con el pecado. Amén. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo y de decir Pablo. Por lo tanto, yo te quiero hablar en esta mañana de la ilustración que hace Pablo de lo que debe ser un verdadero creyente. Sin mirar atrás y dejando atrás lo viejo, ahora debemos de vivir una vida bajo la fe que debe de ser digna, de ser recordada, de ser mencionada.
Así que yo te voy a hablar de estas 4 declaraciones que hace el apóstol Pablo. El mismo versículo 20, pero te lo voy a dividir en 4 declaraciones que él hace. La primera declaración del apóstol Pablo dice: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ahora escucha esto. Cuando el apóstol Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, se refiere a que desde ese momento, cuando él decidió creer en Jesucristo, en ese mismo momento cuando él vio que Cristo fue crucificado, o mejor dicho, que él creyó que Cristo fue crucificado, en ese preciso momento él también decidió crucificar su vida pasada. Pero déjame ser todavía más específico. Lo que Pablo está diciendo es que todo tipo de pensamiento, todo tipo de sentimiento o todo tipo de acciones que antes él tomaba en su vida pasada, ahora son transformadas y ahora las toma, las siente diferente, las piensa diferente, acciona diferente. Eso está tratando de decir el apóstol Pablo. ¿Ok? Porque para Pablo ahora era una nueva forma de vivir, y él tenía que cumplir ese estándar de vida, costara lo que le costara. Déjame decirte algo, mira, como cristianos debemos asumir el mismo pensamiento de Pablo. No por nada el mismo Cristo nos dice en los evangelios que cualquiera que quiera seguirle, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la cruz diariamente y seguirle. Cualquiera que quiera ser discípulo de Cristo, cualquiera que quiera ser un seguidor de Cristo, tiene que aprender a crucificarse juntamente con Jesucristo. Tiene que dejar clavado ahí el mundo pasado. Déjame desarrollar todavía más esta idea, porque crucificarse juntamente con Cristo significa 3 cosas. Te lo voy a poner de esta manera. Hay 3 cosas que tú tienes que hacer morir. Morir a la forma de pensar del mundo, que es la primera. Morir a la forma de sentir del mundo, que es la segunda. Y morir a la forma de actuar del mundo. Esas 3 formas. Otra vez, déjame recordarte. Tú tienes que morir a la forma de pensar del mundo. Tú tienes que morir a la forma de sentir del mundo. Tú tienes que morir a la forma de actuar del mundo. Es decir, el mundo, escucha esto, el mundo piensa, siente y actúa enfocado en sus propios deseos, en sus propios placeres terrenales. Busca su propio interés, su propia gloria. Está dominado por el odio, por el resentimiento, por el rencor, por la lujuria, por la codicia, por la desobediencia, por la violencia, por el individualismo, por la rebeldía. Están dominados por la mentira, están dominados por el materialismo, y la lista podría seguir, tú sabes, ¿verdad? La lista podría seguir, y ese mundo no va a cambiar. No va a cambiar. Hay personas muy buenas en esta tierra que tratan de hacer cambiar a la gente a base de puro moralismo, es decir, enseñándole lo que es bueno y lo que es malo. Pero la realidad es que como el pecado forma parte del ser humano, el hombre, por muy bueno que trate de ser, siempre va a terminar inclinándose a hacer lo malo, a menos que tenga un encuentro con Cristo. Y el verdadero cristiano entiende eso, porque una vez se crucifica juntamente con Cristo en la cruz, ya no es dominado por todo lo anterior que mencioné, que forma parte del mundo. No, querido hermano, sino que cuando nos crucificamos, ahora entendemos que tenemos que enfocarnos en Dios y en el reino de Dios. Amén. Tenemos que enfocarnos ahora. Lo que a ti te debe de dominar es el amor, es la compasión, es el perdón, son las promesas de Dios, es la palabra de Dios, es la fe, es la esperanza, la sumisión, la humildad, la integridad, la honestidad. Todo esto debe de ser parte de ti ahora, mi hermano. El mundo no nos entiende, ¿sabes? Porque dice esos cristianos que quieren ser buenos en un mundo malvado. Pues es que exactamente por eso hacemos la diferencia, mi hermano, tú y yo. Porque el mundo, como te dije, está dominado por una forma de pensar, por una forma de sentir. Y el mundo dice: el que me la hace, me la paga. Pero la palabra de Dios a mí me dice que si me es necesario, tengo que aprender a orar por mis enemigos, incluso darles un vaso de agua.
Y tenemos que adaptar este tipo de pensamiento, este tipo de sentimiento y este tipo de actitud a nuestra vida. No podemos seguir actuando como antes, mi hermano. No es justificable que un cristiano que dice seguidor de Cristo, que dice amar a Cristo, se siga comportando de la misma manera. Pero es que tú no sabes el daño que me hicieron mis familiares, lo que hablaron a mis espaldas esos vecinos y esos amigos, el daño que le hicieron a mi familia con sus palabras. Ellos se merecen mi desprecio, ellos se merecen el rencor. No, mi hermano, tal vez se lo merezcan, pero no es justificable ante Dios. Jamás vamos a poder justificar nuestro odio y nuestro rencor. Yo siempre le pongo este ejemplo a la gente cuando le digo, si Cristo pudo perdonar estando colgado en la cruz, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con los pies en la tierra? O sea, él la tuvo mucho más difícil. Y aún estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están. Lo estaban clavando, mi hermano. Lo estaban escupiendo. Estaban vendiendo su ropa. Y estaban haciendo juego con su ropa, mi hermano. Y aún estando ahí, él decidió perdonar. Y nosotros con los pies en la tierra no podemos comportarnos como seguidores de Cristo. No podemos tener dos caras, somos de una sola pieza. Al decir juntamente estoy crucificado con Cristo, estamos diciendo ahora mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar es de acuerdo a como Cristo debería de hacer. Amén. La segunda declaración que hace el apóstol Pablo es, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabes? Creo que esta es la razón por la que el mismo Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que tiene conexión. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Imagino, conectemos esas dos frases que usa Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué precioso se escucha. Pero esto formaba parte del mismo pensamiento del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice esto en Filipenses, él estaba en una situación bastante complicada. Se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y Pablo no sabía. Era un hombre con mucho conocimiento y entendimiento, pero no lo sabía todo. No sabía si iba a vivir o si iba a morir. No sabía si iba a él tenía la fe de que por las oraciones de sus hermanos iba a salir de la cárcel, pero no sabía si Dios se lo iba a llevar ya para el cielo o iba a seguir predicando el evangelio en la tierra. Él no lo podía saber. Solo estaba en la voluntad de Dios. Y en medio de todo eso, Pablo, al decir que él estaba dispuesto a vivir o a morir por Cristo, lo estaba diciendo él porque él decía, mira, si yo salgo de esta cárcel, yo voy a seguir predicando el evangelio a capa y espada. Yo aquí no me detengo, pero si es necesario morir por amor a Cristo, estoy dispuesto a morir por amor a Cristo. Así que al decir Pablo, ya no vivo yo, lo que él está diciendo es que su propia voluntad como ser humano, su libre albedrío como ser humano, ahora él había decidido sujetarlo a la voluntad de Dios. No por la fuerza, porque no es por la fuerza. Era por decisión propia del apóstol Pablo, que había decidido rendirse al amor y la influencia del Espíritu de Dios. Pero eso estaba diciendo, al decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está diciendo ya no tomo decisiones de acuerdo a como yo quiero, sino que ahora voy a sujetar mi voluntad, mi pensamiento, mi libre albedrío, lo voy a sujetar a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Yo creo que esta es una de las complicaciones más terribles que tiene el ser humano, sujetarse a la voluntad de Dios. Porque por naturaleza queremos tener el control de las cosas. Y dime si no es cierto cuando nos enojamos con Dios porque no cumple nuestras expectativas o no responde tal y como nosotros queremos. Señores, que a mí se me hace mejor este camino. A mí me hubiera gustado que me hubiera respondido de esta manera, que hubieras intervenido de esta otra manera, y nos molestamos y nos enojamos. Tal vez nos reconciliamos con el Señor, pero el simple hecho de que nos enojemos porque las cosas no salen como nosotros esperamos, demuestra que tendemos a querer tener el control de las cosas. Y sujetarnos a Dios es lo que cuesta, mi hermano. Sin embargo, esta es la actitud de un verdadero cristiano que ha entendido que ahora es restaurado por Cristo, que ha entregado su vida a Jesucristo, que ya no vive él, que ahora vive Cristo en él. Quien toma las decisiones por él es Cristo, quien lo dirige es Cristo, mi hermano. Y esto es importante, querido, porque Pablo era un reflejo vivo de Cristo. Es decir,
Cristo vivía en Pablo y se reflejaba en el apóstol Pablo. Y Pablo entendía que él era un representante en esta tierra, era un embajador de Cristo en esta tierra. Y la Biblia a ti y a mí nos enseña que somos sal y que somos luz en esta tierra, mi hermano. Así que tenemos la responsabilidad de expresar esa luz de Cristo. Tenemos la responsabilidad de ser sal en esta tierra. Pero ¿cómo vamos a poder ser luz? ¿Cómo vamos a poder ser sal? ¿Cómo vamos a representar a Cristo si no dejamos que Él viva abiertamente en nosotros? Tal vez le decimos al Señor: sí, Señor, yo te dejo control de mi vida en esta área, pero en esta otra yo la controlo. Mi matrimonio lo controlo yo, mi finanzas lo controlo yo, mi trabajo lo controlo yo, mis estudios lo controlo yo, y no dejamos que sea Dios el que nos guíe. Mi hermano, tenemos que entender que el verdadero cristiano no vive para sí mismo, sino que vive para la gloria de aquel que lo salvó. Esto es fundamental para todo cristiano. Mira, yo quiero que te imagines, y la misma Biblia nos enseña esta ilustración, pero yo quiero que te imagines como una lámpara que está apagada. Cuando está apagada no sirve para nada, no puede iluminar nada, pero cuando la encendemos, la palabra nos enseña que la luz brilla y puede iluminar a todo a tu alrededor. Querido, tú y yo somos esa lámpara, y este Cristo es esa luz que en el momento que la encendemos puede atravesar todo y disipa la oscuridad y empieza a permear todo a nuestro alrededor, a iluminar todo a nuestro alrededor, querido. Y cuando decimos ya no vivo yo, Cristo vivo en mí, estamos encendiendo esa lámpara para que ilumine todo nuestro alrededor. Mi hermano, tenemos que entender que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para nuestro Señor Jesucristo. La tercera declaración del apóstol Pablo dice lo siguiente: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra vez déjame citar lo que dice Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo con esta declaración está afirmando que aunque sigue físicamente, sigue viviendo en este mundo y sigue teniendo huesos, carne, sigue teniendo emociones, sigue teniendo pensamiento humano, sin embargo ya no es esto lo que lo domina, ya no es esto lo que lo dirige. Al contrario, ahora lo que corrige su camino, lo que guía su camino, ahora es su fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aunque vivo en esta tierra y tengo que lidiar con estos problemas, con los mismos problemas que tenía antes de Cristo, son los mismos problemas con los que tengo que lidiar ahora. Pero ahora ya no me dejo guiar por mis emociones, sino por mis convicciones en Jesucristo. Ahí es donde marcamos la diferencia, mi hermano. Y tú y yo tenemos que entender esto. Porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia opinión. La palabra de Dios nos enseña que ahora no podemos tomar decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos. Ahora, no estoy diciendo que las emociones sean malas. Las emociones no son malas. Las emociones Dios nos las dio. Simplemente que ahora no nos controlan, sino que nosotros las tomamos y decimos: van en esta dirección, en la dirección de Jesucristo, mi hermano. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Tú y yo tenemos que pensar y actuar de esta misma manera. Mira cómo lo dice Santiago, capítulo 4, versículos 14 al 15. Te lo voy a leer en otra versión para que se entienda mejor. Dice así: ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Pregunta en esta carta. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Santiago. O sea, lo que está diciendo en esta porción de la palabra de Dios es que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, buscar la dirección de Dios para cada decisión que estamos tomando en esta vida, cada acción que estamos tomando en esta vida. Y de esta manera, mi hermano, cada día se va a volver en una oportunidad para vivir bajo el propósito y la dirección divina de Dios en tu vida. Cuando decides dejarle el control a Dios, cuando decides, a pesar de este mundo, a pesar de las aflicciones de este mundo,
aún así estás decidiendo seguir las pisadas del maestro. Y eso marca una diferencia. Déjame poner un ejemplo en contexto, porque quiero que te imagines en una situación difícil, complicadísima, tal vez en el trabajo o en la casa o en la escuela. Una situación la cual te lleva al límite, pero al límite en serio, con una persona que está ya te tiene hasta acá. Y tu instinto te dice, volteale la cara de una cachetada, volteásela. El instinto carnal, ¿verdad? Es lo que te dice. Porque dices, ya no aguanto, me tiene hasta límite. Ahorita le voy a sacar los dientes porque ya no aguanto, me está gritando en la cara, casi me está escupiendo en la cara. Ya estoy cansado. Es exactamente en ese punto, mi hermano, donde el Espíritu de Dios te recuerda que ya no puedes actuar de la misma manera, sino que ahora tienes que actuar diferente frente a las dificultades de la vida. Y aunque la carne está empujando y diciéndole, volteale la cara para atrás, no pasa nada, uno ahí se detiene porque recuerda que Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y uno se calma y empieza a responder con tranquilidad, porque ya no te rigen tus emociones, ni la forma de pensar del mundo, ni la forma de sentir del mundo, ni la forma de actuar del mundo, sino que ahora lo que te rige, lo que te guía, lo que te encamina es lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y entendiendo que ahora somos restaurados y regenerados, decidimos someternos a Él por voluntad propia, mi hermano. Así que es importante entender las palabras del apóstol Pablo cuando él expresa estas declaraciones. Pablo no las decía nada más porque sí. Pablo no las decía por decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo no las decía nada más porque sí, es porque las vivía. No era como muchos, un predicador de púlpito solamente que predica algo pero no lo vive. Pablo realmente lo vivía en su carne, en vida propia. Él no tenía dos caras. De hecho, por eso reprendió a Pedro, porque le decía, ¿cómo puedes estar hablando unas cosas con los judíos? O mejor dicho, primero hablas de una manera con los gentiles, pero cuando vienen los judíos te alejas, no te quieres sentar a comer con ellos, y empiezas a hablar que de la circuncisión, que de la ley. ¿Qué pasó, Pedro? Hasta Bernabé se vio influenciado, y muchos cristianos estaban en tendencia a comportarse como hipócritas como Pedro. Por eso Pablo lo reprende. El cristiano es de una sola pieza, mi hermano. Tú y yo tenemos que entender que somos un cambio en esta sociedad, que tenemos que representar, que somos embajadores de un Cristo que transforma. ¿Cómo va a creer la gente que Cristo transforma si seguimos comportándonos de la misma manera? Tal vez ahora no porque nazca de ti mismo el comportarte de una manera malvada, sino que por decisión uno termina comportándose equivocadamente. Es decir, déjeme ponerlo más en contexto. Mira, cuando estamos en el mundo es casi por naturaleza que nos comportamos mal, casi por naturaleza, o mejor dicho, por naturaleza que terminamos haciendo maldades. Pero cuando estamos en Cristo hay que tomar una decisión para hacer maldades, porque el Espíritu de Dios te está ahí en la mente y el corazón diciéndote, está mal que actúes así, está mal que hables así, está mal que pienses así. Entonces uno tiene que esforzarse por pensar, por actuar y hacer cosas equivocadas. ¿Me doy a entender? Y si nosotros estamos constantemente regresando, haciéndonos sordos a lo que el Espíritu de Dios nos está impulsando a no hacer, y aún así nosotros practicamos equivocadamente la palabra de Dios, nuestra vida cristiana, ¿cómo vamos a dar testimonio al mundo? El cristiano debe de entender, mi hermano, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, querido. Pertenecemos a otro reino, pertenecemos de otra ciudadanía, del reino de los cielos. Pertenecemos a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que se sacrificó por nosotros, querido hermano. Así que ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros, y tenemos que crucificarnos con Él, aunque esto nos cueste. Y tenemos que estar dispuestos a darlo todo por ello. Otra vez, déjame decir esto, tenemos que estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para representar a Cristo y predicar a Cristo. Tenemos que estar dispuestos a esto. Imagina por un momento, mi hermano, que
La iglesia primitiva, los primeros cristianos, no hubieran estado dispuestos a predicar a Cristo y a representar a Cristo por la persecución. Déjame decirte que hubo muchos que probablemente se escondieron y prefirieron no salir a representar a Cristo, porque tuvieron miedo, porque los perseguían, porque mataban a sus familiares, porque los azotaban, porque los quemaban en hoguera, porque los crucificaban, porque mataban a sus niños, que los aventaban a sus hijos a los leones, y ellos lo miraban como se los estaban comiendo. Esto es complicado. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos de la misma manera que muchos de la iglesia primitiva si estuviéramos en el mismo contexto actualmente? Probablemente muchos hasta dirían: aquí que nadie se entere que soy cristiano, porque qué terror. Pero muchos de la iglesia primitiva tuvieron que vivir el evangelio en toda su expresión. Tuvieron que seguir predicando de Cristo, mostrando su vida cristiana a toda la sociedad, aunque esto les estaba costando la vida, mi hermano. Y Pablo lo sabía. Él mismo en una de sus cartas, él habla de todo lo que había sufrido a causa de predicar el evangelio. Había padecido desnudez, había padecido hambre, había naufragado, había sido azotado, había sido perseguido por sus propios compatriotas, su propia familia lo había perseguido. El hombre sufrió por todo lado, mi hermano, y aún así él decía que se gloriaba en su sufrimiento, porque entendía que esto iba a servir para la gloria de Dios y las almas iban a ser salvas, porque él entendía que el evangelio es poder para salvación, mi hermano. Amén. Mira, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte y de todo corazón. Y Pablo termina con una última declaración, la cuarta declaración que te quiero mencionar. Y Pablo termina diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, con esta declaración Pablo nos recuerda el inmenso amor de Cristo. Nos recuerda que Jesús nos ama de una manera, o nos amó de una manera. No nos ama, sino que nos amó desde el principio, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Pero de una manera tan profunda y personal que eligió sacrificar su vida por ti y por mí. Eso es lo que está recordando Pablo, lo que muestra el inmenso valor que tenemos para Él. Hay un valor precioso que Dios dijo: hay que sacrificar, hay que dar la vida, porque de otra manera ellos no van a llegar al reino de los cielos. No hay oportunidad para ellos, para que lleguen al reino de los cielos. Este amor de Cristo no solamente era una emoción, mi hermano, era una acción. Cristo la transformó en una acción. Al él mismo entregarse en la cruz del Calvario, no se quedó solamente con el sentimiento y dijo: qué bonito, siento amor por ellos, pero hasta ahí, yo no me meto a la cruz, ¿verdad? No, sino que lo transformó en una acción. Y no solamente en la cruz, porque el martirio comenzó desde el cielo, porque dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se hizo descender y se hizo como nosotros, y aún como esclavo, y murió en la cruz. Y el énfasis está en que dice: y muerte de cruz. O sea, murió de la forma más vil y despreciable que un hombre podía morir en esa época. De lo peor. Ese es el amor de Cristo. Y Pablo dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero escucha esto, creo que Pablo lo dice por otra razón también, porque creo que al final Pablo está diciendo esto porque Pablo está dando la respuesta al por qué hace todo lo que hace. Es decir, la razón por la cual Pablo está diciendo: juntamente estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La razón por que el apóstol Pablo está diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo eso que Pablo está diciendo, al final resume por qué lo está haciendo. Y él dice: ¿por qué? Porque Él me amó y se entregó por amor a mí. O sea, Pablo está recordando que como Cristo lo amó primero, como Cristo se entregó primero a Él, como Cristo se sacrificó primero por Él en la cruz del Calvario, Pablo dice: pues ahora me toca a mí, ahora yo me voy a crucificar juntamente con Cristo. Ahora ya no voy a vivir yo, sino que ahora voy a vivir para Él. Aunque estoy en este mundo, ahora la forma de comportarme, de pensar y de actuar va a ser de acuerdo a como Cristo lo haría, mi hermano. Esto no deja
deja bien en claro algo. Escúchame bien lo que te voy a decir. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, mi hermano. Tú tienes que aprender a comportarte como un verdadero cristiano en todas las esferas de tu vida, porque hay alguien que te amó a ti primero y entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. Y vaya que sufrió, porque cargó todos nuestros pecados sobre su propia vida. La ira de Dios fue derramada sobre él. La merecíamos nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que recibir la ira de Dios y ser desechados de la presencia de Dios. Sin embargo, Cristo se atravesó y dijo: yo me pongo aquí, Señor, Padre, derrama sobre mí esa ira. Yo voy a pagar el precio del pecado. Yo voy a hacer ese sacrificio perfecto. Pero qué terrible es ver a cristianos que no entienden el tremendo sacrificio que hizo Cristo y deciden vivir su propia versión del cristianismo. Dicen: yo vivo el cristianismo a mi manera, yo sacrifico lo que yo quiero, yo elijo el camino que yo quiero, y no toman en cuenta el del tremendo y profundo sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que tú y yo tenemos que recordar esto. Y si te llevas de todo este mensaje algo a tu casa, quiero que te guardes esto en tu mente y en tu corazón. Cristo hizo un sacrificio por amor a ti en la cruz del Calvario, y tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tenemos que aprender a crucificarnos juntamente con él en la cruz del Calvario, mi hermano. Esto es el evangelio, esto es el verdadero cristianismo. Tenemos que entregarnos enteramente a nuestro Señor. Así que la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente: ¿qué harás hoy en día? ¿Qué harás hoy en día? Porque Cristo demanda una fe genuina de nosotros, no parcial, no a veces sí, no a veces no. Demanda una fe completa. No, hoy me siento bien y mañana no, Señor. Hoy te sirvo, mañana no, Señor. Hoy me siento triste, te dejo para después, Señor. No podemos actuar de esa manera, mi hermano. Tú y yo tenemos que entender que Cristo dio todo por nosotros, y de esa manera, si nos entregamos a Él enteramente en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los sentidos de nuestra vida, es ahí donde podremos ver cómo Cristo brilla a través de nosotros. Es ahí donde podremos ver cómo Cristo vive a través de nosotros, y podremos ser embajadores del Cristo poderoso que hace 2000 años vino a esta tierra, y podemos predicar a la gente y decirle: hey, hay un Cristo que transforma, hay un Cristo que restaura. Y te van a decir ellos: pero ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Tú conoces a este Cristo? Oh, yo lo conozco, mírame, yo soy testimonio vivo del poder de Dios, porque antes era así, pero ahora soy una nueva criatura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Definitivamente tiene que haber un cambio radical en aquello que hemos creído en el autor de la salvación, en Jesucristo. Así que no podemos conformarnos a este mundo, como dice la misma palabra de Dios. No podemos conformarnos a este siglo, porque somos sal y somos luz, y tenemos que reflejar ese amor y esa gracia de Cristo en esta tierra. Así que la respuesta es clara, por lo menos para mí, y espero que para la mayoría de nosotros. Cristo vive en nuestra vida, y Él resucitó de entre los muertos, y yo he resucitado juntamente con Él. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora quiero que recuerdes algo, mi hermano. Cristo es el que nos fortalece. El amor de Cristo, la gracia de Cristo es el que nos fortalece. Su sacrificio fue para darnos salvación, y de ahí no hay retroceso. El sacrificio de Cristo es perfecto, y Él puede cubrir multitud de pecados, porque su Espíritu es el que nos guía siempre a ese trono de la gracia de Dios, en el cual podemos encontrar socorro, en el cual podemos encontrar paz y tranquilidad. Y esto lo digo porque tal vez alguien podría tener una doble cara como el apóstol Pedro, y no estoy acusando a nadie, definitivamente, yo no te conozco, pero alguien podría tener pecados ocultos fuera de estos cuatro paredes y decir: yo entiendo eso, pero hay algo con lo que estoy batallando y siento que no sale, que no se va. Y aunque siguen viniendo a la iglesia, siguen formando parte de la comunidad cristiana, aún así hay áreas de su vida que están siendo doblegadas por el pecado y por el enemigo.
Sin embargo, como dije, la palabra de Dios me enseña que Él cubre multitud de pecados. Dios no quiere que nadie retroceda, ¿sabes? Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que volvamos a Él y que nos reconciliemos con Él siempre. Es lo que el Señor quiere. Él no quiere que la gente se aparte o que viva libremente su pecado, ninguna de las dos extremos. Porque hay quienes viven en oculto el pecado y después andan como si nada. Y hay quienes pecan, pero como se sienten mal, se apartan. Pero ninguno de los dos extremos es correcto. Ninguno de los dos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Lo que tú y yo tenemos que hacer es venir a los pies de Cristo, pedirle perdón genuinamente y levantarnos y seguir caminando y seguir luchando y seguir aferrándonos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el poder para restaurar toda vida, mi hermano. Esa es la verdadera vida del creyente, querido. Así que es momento de que tomemos una decisión tajante en nuestra vida de fe. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Seremos tal vez como el apóstol Pedro en ese momento específico? Porque no digo que Pedro era un hipócrita en todos los sentidos, obviamente no. El hombre fue uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, lleno del poder de Dios, pero especialmente en ese punto, en ese momento, no metió la mano, metió el pie completo, todo el brazo lo metió. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Seremos unos aquí y otros afuera? ¿Seremos unos aquí y otros con la familia, otros con los amigos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que representar a Cristo. Mi intención en este mensaje, mi hermano, es convencerte que Dios nos ha llamado a ser testigos del poder de Dios, pero para ser testigos de ese poder de Dios, para dar testimonio de ese poder de Dios con eficacia, tenemos que levantarnos cada día de nuestra vida y decir, como el apóstol Pablo dijo, cada día que te levantas, decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando vas al trabajo, decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando vas a la escuela con tus amigos, decir: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando vas por cualquier parte de este mundo, el decir: Cristo me amó primero y Él se entregó primero por mí. Por eso ahora decido seguir sus pisadas en cada aspecto de mi vida, mi hermano. Y en ese momento hemos entendido que hemos nacido de nuevo, pero para morir al mundo. Nacido para morir era el título de este mensaje, porque nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas el día que creímos en Cristo, pero morimos al mundo. Morimos a su forma de pensar, morimos a su forma de sentir, morimos a su forma de actuar. Y ahora decidimos conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Él desea. Querido mi hermano, ¿cuántos cristianos no se han quedado a medias de ver las maravillas que Dios puede hacer a través de su propia vida por miedo a la crítica, por miedo al rechazo, por miedo a sus propios fracasos? Y lo digo en serio, lo digo en serio. Hay muchos creyentes que se quedan a medias de ver cómo Dios alumbra por medio de ellos mismos, cómo Dios trae almas nuevas a través de ellos, simplemente porque decidieron ser uno aquí y otro allá afuera. Que no nos pase eso y a ti y a mí, mi hermano. Tú y yo tenemos que ser de una sola pieza, que todo el mundo sepa que tú eres un verdadero creyente. Ahora déjame terminar con esto y estoy cerrando. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo nací entre las bancas de la iglesia. Yo crecí entre las bancas de la iglesia y en Matamoros. Sin embargo, obviamente uno no es creyente por nacer entre las bancas de la iglesia, ¿cierto? En realidad es que yo fui creciendo y tenía un pie afuera y un pie adentro. Yo tenía una doble cara. Era uno afuera y era uno adentro. En la iglesia yo era calladito, el hijo del pastor, el que estaba ahí. Pero no me conocían cómo era en la escuela yo. No sabían cómo era yo. En la preparatoria, en primer año de preparatoria, incluso me volví hasta mal hablado. Me sentía mal, porque el Espíritu ahí estaba confrontándome, me sentía mal, pero yo quería comportarme como mis compañeros. Sin embargo, en segundo año de preparatoria, vino un cambio en mi vida. Tuve un encuentro con Cristo, fui restaurado, fui regenerado en ese preciso momento. Fue precioso. Sin embargo, había un proceso yo que todavía tenía que pasar. De segundo de preparatoria, a mediados de segundo de preparatoria hasta tercero de preparatoria, para los que son de México completamente me entienden, ¿verdad? Hasta tercero de preparatoria, yo todavía estaba cohibido, tenía miedo de que supieran que yo era un creyente en todos los sentidos, porque me agarraron de su changuito, para los que me entienden, o sea, me hicieron bullying en serio.
Me agarraron de bajada todos y empezaron a burlarse y a criticarse. Y para un recién convertido en la preparatoria, uno sabe que son crueles a veces los compañeros de la escuela. Y yo intimidado, yo quería salir corriendo de la preparatoria. A veces ni siquiera quería ir. Mi madre me preguntaba, ¿vas a ir hoy? Y yo le decía, no, madre, la verdad no. Pero de alguna manera yo creo que Dios le daba discernimiento y decía, está bien, hijo, no vayas ahora. Yo me sentía triste, me sentía solitario, me quedé solo, sin amigos. Sin embargo, cuando yo entro a la universidad, yo vengo con una nueva personalidad completamente transformada. Yo entendí mi identidad en Cristo y me aferré a Cristo con todas mis fuerzas. Cuando yo entro a la universidad, empiezo a dar testimonio de que yo era un verdadero cristiano, de que yo creía en un Cristo que salva y que restaura. Y no me importaba que se rieran o que se burlaran o que yo de todo modo les hablaba a todo mundo. Oye, yo iba de salón en salón hablando con toda la persona y todo el mundo sabía que yo era un creyente. Todo el mundo sabía que yo era un cristiano. Y había muchos que sí se reían y se me criticaban y me señalaban porque yo era cristiano, pero después a escondidas iban y me decían, oye Darío, ¿me puedes dar un consejo en esta área de mi vida? Alguien sabe de lo que estoy hablando, mi hermano, porque cuando tú empiezas a dar testimonio de Cristo, cuando eres de una sola pieza y empiezas a predicar a Cristo, la gente va a venir a ti porque van a entender, o mejor dicho, van a ver, no se van a dar cuenta ellos en toda la extensión de la palabra, pero se van a dar cuenta que hay algo diferente en ti, que hay una luz que brilla en ti, que hay un evangelio que transforma. Y es ahí cuando damos testimonio del poder de Dios. Así que cada mañana que te levantes de ahora en adelante, levántate diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y da testimonio al mundo entero de que crees en un Dios poderoso, que crees en un Cristo que salva, que crees en un Cristo que restaura y que puede transformar también la vida de ellos. Amén. Ponte de pie en esta preciosa mañana, mi hermano, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Ahora escucha, porque te voy a mencionar algo interesante. En el mismo hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención, porque nos dice que tenemos que estar preparados para lo que Dios va a hacer cuando Él venga. Porque Él dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno su recompensa. Si bien es cierto que no se trata de que lo hagas por la fuerza, tengo que exponerme por la fuerza, soy muy tímido, predicador, me cuesta, déjame decirte que yo era muy retraído, yo era bastante retraído, me costaba horrores siquiera empezar un diálogo con una persona, pero el día que le dije a Cristo, Cristo, de verdad necesito empezar por lo menos a poder hablar a la gente, porque ¿cómo voy a predicar a la gente de ti si no puedo ni entablar una conversación sencilla? Y el Espíritu empezó a ayudarme, pero yo he entendido que un día yo daré cuentas a Dios. Si bien Dios no me obliga a hacerlo, pero yo sé que un día el Señor vendrá con su recompensa. Y ese día yo no quiero llegar ante la presencia de Dios con mis manos vacías. Y que el Señor me diga, oye, te di dones, te di talento, ¿qué hiciste con ello? Te di la capacidad de hablar, te saqué de la timidez, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no hiciste nada? Yo no quiero que eso me toque a mí. Yo no quiero que eso me toque a mí. Yo quiero que el día que el Señor venga me haya haciendo como es debido y diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque no me negaste, no me escondiste, sino que entendiste que tenías que ser luz y sal en esa tierra, que tenías que representarme a mí, que predicaste a diestra y siniestra, al norte, al sur, al este y al oeste, y no te detuviste. Va a haber muchos que te van a criticar y te van a señalar y te van a burlar, pero que eso no te importe, porque para el mundo el evangelio es locura, mi hermano, pero para los que creemos en Jesucristo, para los que entendemos esto de verdad, entendemos que es poder de Dios para salvación del que cree. Amén. Así que cierra tus ojos ahí donde te encuentras y vamos a orar al Señor. Y yo te pido que en tu corazón le digas al Señor, Señor bendito, hoy te pido en el nombre de Jesús que saques de mí todo miedo, todo temor, mi amado Padre Celestial, que esté impidiendo que yo viva para tu gloria, que yo viva para tu representación, que yo no predique el evangelio. Señor, quítalo. Tengo que ser testimonio tuyo en la escuela, tengo que dar testimonio de ti en el trabajo, en la calle, no solo en la iglesia, mi amado, que todos saben que somos creyentes. Mi amado, yo también quiero dar testimonio de ti fuera de estas cuatro paredes. Señor, si hay miedo, si hay temores, quítalos en el nombre de Jesús. Dame la valentía necesaria, dame el coraje necesario
necesario. Dame el denuedo de tu Espíritu Santo para predicar, para hablar con poder y autoridad del Cristo que nos ha salvado, del Cristo que nos redimió, del Cristo que nos salvó, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, yo te pido como ministro de Dios, yo te ruego por cada miembro de esta congregación, yo te ruego tanto por los que están aquí, por los que no están también, y te ruego que encienda la llama, el don que has puesto en ellos, mi amado Señor, y levantes un despertar y provoques un despertar espiritual, mi amado Padre Celestial, que de día y de noche ellos sientan que una llama arde en el corazón por predicar tu palabra, por hablarle a los perdidos, por hablarle a los necesitados, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy yo te pido que los levantes de día, de noche y de madrugada, mi amado Señor, para que busquen tu rostro. Oh, mi Rey bendito, muestra tu gloria, así como Moisés te pidió allí en el desierto, que te dijo: muéstrame tu gloria. Hoy te pido que muestres tu gloria a tu pueblo y a tu iglesia, para que tu poder se manifieste con poder y autoridad. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda alabanza y toda adoración, en el nombre de Cristo, amado Padre Celestial.